Kaixo egunon, ¿qué tal? En Puertas del Verano hablamos de la quincena musical, uno de los grandes eventos del verano en Euskadi. Y aquí está con nosotras Patrick Alfaya, es el director de la quincena donostiarra, que este año celebra sus bodas de diamante. 75 años y, según le hemos oído decir, tirando la casa por la ventana. Egunon. Egunon. Bueno, qué suerte, ¿no? Porque tal y como están las cosas, por los 75 años, poder tirar la casa por la ventana, sois la envidia de muchos. Sí, bueno, es tirar la casa por la ventana dentro de nuestras posibilidades actuales, pero es verdad que Quincena ha tenido la suerte de que los últimos años, bueno, pues la situación económica, a pesar de que ha sido mala en el contexto general, pues bueno, el público ha respondido, la recaudación ha ido bien, los patrocinadores han estado ahí, hemos podido hacer unos ahorritos y hemos decidido que este era el momento, ¿no? Los 75 años, de decir, bueno, vamos a gastar lo que tenemos y no tenemos, quiero decir, vamos a gastar más de lo que realmente deberíamos, porque vamos a gastar ese dinero así escondido, ¿no?, en el calcetín, como lo queramos definir, pero eran esos ahorros y es el momento, yo creo, de hacerlo. El presupuesto de este año es de 2.400.000 euros, sí, unos 200.000 más que el año pasado. Sí, y principalmente ese dinero, algo sale de que ha habido un esfuerzo de las tres entidades que están detrás, las tres entidades públicas, pero como te digo, de esos ahorros, pues hay 100 y algo mil euros que sale de nuestros... pues eso, de nuestra cuenta, nuestro depósito bancario, que lleva ahí unos años esperando un momento como este. O sea que esto os permite traer a la creme de la creme para estas bodas de diamante. Sí, nos permite hacerlo y sobre todo también hemos hecho una apuesta muy por... Vamos a ver, el festival tiene, como sabes, tiene muchos ciclos y una de las cosas que queríamos hacer era salir, que todos los vascos, todo el mundo pudiera disfrutar de la quincena. Hemos sacado mucho a la calle la quincena, que no hubiese una barrera económica y más en un momento como este para que la gente pudiese, todo el mundo pudiese disfrutar de la quincena. Evidentemente hay conciertos de pago, hay una parte importante, pero se van a hacer muchas actuaciones gratuitas porque bueno, son esos 75 años y queríamos llegar a todo el mundo. Siempre lo hacemos por otro lado, ¿no? Pero este año más, y es donde hemos crecido. Me parece que el año pasado hicimos, pues no me acuerdo, en total 60 y algo conciertos, 61, 62, 63, y este año nos vamos a 76. Wow. Durante todo el mes. Todo el mes, justo coincide, de 1 a 31. Hay años... Quincena no es fijo, me refiero, no siempre empezamos el 1 y acabamos el 31, va en función también de si cae domingo, lunes, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, justo aquello 31 domingo y era ideal para acabar. Oye, una quincena que dura un mes, ¿esto cómo se come? Ya lo sé, además al principio... Mira, antes de estar hablando, ¿quién viene? No estamos preguntando esto, pero es que a mí despierta mi curiosidad. Ya, al principio, además, en el 39 se llamaba mes musical. Y que creo recordar que no duraba un mes, es decir, se cambió el nombre... Y ahora dura un mes y se llama quincena. No sé desde cuándo se llama quincena, ahora no. Y mira que me he empapado un poco este año, pero ahora no me acuerdo. ¿Qué pasa? Que, vamos a ver, es un nombre, es uno de los festivales más antiguos de Europa y el más antiguo del Estado. Entonces ahora cambiar el nombre, pues tampoco, es decir, quincena queda como una marca. Todo el mundo en la música clásica sabe lo que es quincena. Entonces ya ahora pues son esas marcas que tienes que preservar, tienes que conservar. Me lo ha preguntado mucha gente, ¿y por qué no le cambiáis el nombre? Y bueno, yo creo que la explicación es esa, ¿no? Tiene un sello, la gente lo conoce, los seguidores de la música clásica lo conocen y no vale la pena. Además es un nombre que creo que está bien, ¿no? Quincena. Y además te lleva a hacerte esa pregunta, con lo cual ya te interrogas, te preguntas qué es esto de quincena, pues ya está. ¿No? Lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, ¿qué destacarías de los conciertos de este año? Bueno, claro, en 76 conciertos hay muchas cosas que puedes destacar, pero así, pues por ejemplo, la ópera, la bohème, en los últimos años, por bueno, los recortes que hemos padecido todos, sobre todo hemos apostado por las voces, las producciones, andábamos más escasos de fondos y este año, pues tirando la casa por la ventana, nos hemos podido pagar una producción potente, ¿no? De la bohème. Es una producción muy bonita que viene del Palau de las Arts de Valencia, de David de Livermore, un director de escena italiano. Y a mí me parece una producción de las más bonitas que he visto en los últimos años. ¿Con Ainhoa Arteta? Ainhoa Arteta no, Ainhoa Arteta estaba, ya no está. Vaya. Ainhoa Arteta, el otro día pasamos una nota, lo que pasa es que salió en pequeño. Ainhoa Arteta ha tenido problemas de calendario, vamos a ver, podía hacer quincena, pero producimos una gran parte primero en Madrid, se hace en Madrid. Y ella ha tenido modificaciones en su calendario previo a todo esto y entonces no podía hacer esos ensayos. Entonces ofreció
hacer San Sebastián, hacer quincena, pero con muy pocos ensayos, porque no tenía tiempo para más. Es decir, y además es que dijo, oye, mira, que yo hago San Sebastián, ¿no? Y que lo puedo hacer y no os voy a dejar colgados. Pues dijimos, ya, pero la ópera supone semanas previas al ensayo que ya no podía estar, y entonces decidimos traer a James Gall, que es quien lo hizo, Gall James, perdón, que es la soprano que lo hizo la primera vez esta producción en Valencia. Vamos a escuchar unos instantes de la Bohème, este clásico de la ópera. ¿Sabrías reconocer a estos cantantes? Creo, es decir, vamos a ver. Este es el tenor, creo que es el tenor venezolano, ¿cómo se llama? Que ha cantado alguna vez en quincena. Luego me vendrá a la cabeza. Bueno, ahora es que no me acuerdo. lo hemos extraído al azar. No, vamos a ver, es que esto es la producción, la que haremos, estoy casi seguro, en San Sebastián. Ahora no veo bien el cuadro, pero sí, es esta. Ella es la cantante que lo hará en quincena, Gall James, que es la que lo hizo, y es que bueno, el DVD se comercializa, entonces pues hay muy buenas tomas, aparte que en Valencia lo tienen, digamos, bastante preparada para poder tomar imagen. ¿Y tendrá este aspecto? En un principio sí. La verdad es que no voy a negar que nos estamos volviendo locos con lo que creíamos que era fácil. El Cursal no es un teatro de ópera, entonces nos ofrece muchos problemas técnicos, muchos problemas técnicos, porque no tenemos, por ejemplo, hombros. Los hombros del escenario son, tú ves el escenario y a los lados, escondido, ahí donde escondemos las cosas que luego sacamos al escenario y tiene que tener altura y tal. Eso no existe en el Cursal, perdón. Están, pero son muy bajos, entonces no podemos almacenar ahí nada. Si te fijas aquí, se utiliza, todo lo que hay detrás es proyección, es vídeo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, vimos todo, 1000 reuniones, planos, todo esto se hace con programas informáticos y tal, y hubo un error de un programa y nos decía que había suficiente profundidad, porque eso se retroproyecta, metes proyectores detrás sobre unas pantallas y es lo que ve el público. El programa se equivocó o alguien metió mal los datos. ¿Y qué ha ocurrido? Que no tenemos suficiente profundidad para hacerlo con un proyector. Entonces tenemos que hacerlo con varios proyectores. Y dices, bueno, se ponen varios. Lo primero es el coste, que es bastante más caro porque son proyectores muy potentes y bastante caros de alquilar. Pero sobre todo, el que tú cuando veas eso, no veas una imagen de proyectores. Imagínate que uno se mueve un poco, entonces pues queda rota la imagen, queda muy feo. Entonces se trabaja a través de programas para dar esa sensación de que es una imagen, digamos, que lanza un único proyector. Y bueno, pues eso, en un principio lo vamos a conseguir y ya está, pero la verdad es que es un poco, estamos, pues eso, intentando, siempre surgen estos problemas con la ópera, y cuanto, digamos, producciones más potentes, que vienen de teatros más grandes, a edificios como el Cursal no tan preparados les supone un esfuerzo extra, ¿no? Y entonces, pues bueno, te vuelves un poco loco. Y van surgiendo cosas según, ahí va, ¿y esto qué hacemos? ¿Y dónde metemos? Claro, mira, si veis, por ejemplo, el Teatro Real de Madrid, del edificio, pues lo que es la caja escénica, es decir, lo que hay en el escenario, desde, digamos, la parte de arriba del escenario que ves, cuando estás sentado en el patio de butacas, hacia abajo, los pisos que hay, te cabe el edificio de Telefónica entero hacia abajo. El edificio que hay en la Gran Vía de Madrid de Telefónica cabe. Hay una maqueta en el Real que representa eso. Tienes al teatro y lo metes, es una maqueta móvil. Es decir, tienen pisos y pisos para almacenar. Nosotros no tenemos eso y tenemos que intentar montar una producción de un teatro de esas características aquí. Y lo vamos a hacer y se ha hecho previamente. ¿Y cuánto cuesta esto, la Bohème, hacer la Bohème en Donostia, en el Cursal? Pues aproximadamente en estos momentos debemos de estar en unos 200.000 euros o algo más, 220, 230. Fácilmente nos podríamos ir, es decir, si no estuviésemos en Madrid preparando todo, porque ahí tenemos un espacio, estamos coproduciendo con ellos, entonces tenemos un espacio, un teatro de ópera a nuestra disposición y, digamos, con el personal, entonces no hay costes añadidos, sino fácilmente nos iríamos a 400, 450, puede que incluso $500.000 de euros. Wow, es cara la ópera. Es muy cara la ópera.
Bueno, hemos visto la Bohème. Otro de los highlights de las grandes piezas de este año, podríamos decir que es la inacabada de Schubert. Sí, además ahí hay una cuestión simbólica, ¿no? La quincena se inició, es decir, en el 39 se empezó con la inacabada y aquí se acabará. Es decir, el día 31 es un programa un poco festivo, el día 31, que no es habitual en quincena, con bastantes piezas, ¿no?, de diferentes compositores, y una será la inacabada. La Bohème también estuvo en el primer año, en la primera edición de la quincena. El primer concierto, que es la Condenación de Fausto de Berlioz, también estuvo el primer año, no entero, porque ahora tenemos la idea de los conciertos, dices, haces la Condenación de Fausto, que no me acuerdo qué dura, pero aproximadamente debe durar pues 90 minutos, una cosa así. Hace 40 años igual se hacía en un concierto un movimiento de una sinfonía de Beethoven, un trozo de la Condenación de Fausto, un no sé qué de otra pieza. Se iban juntando piezas, a veces no, a veces se hacía toda una obra, pero muchas veces se hacía lo que ahora para nosotros sería, vamos, eso no lo podemos hacer. Un Max Mix claro, inaceptable. Se hacía Max Mix, y ahora diríamos, esto es sacrilegio, no se puede hacer, ¿no? Es igual que cosas como aplaudir entre actos, ¿no?, de una sinfonía. Antes era lo habitual. Ya, pero si no te sabes todo el ritual, la ya, gente que no sabe, porque esto es un evento muy popular, ¿no? Al final, la gente se queda un poco cortada, ¿no? Que no sabe si aplaudir, si no aplaudir, con música clásica. Cuando la Bohème se estrenó, el público en la Bohème estaría hablando, comiendo, era lo habitual. Ahora tú te pones a hablar en una función de ópera y yo soy el primero, el que me siento molesto porque quiero escuchar, pero reconozco que los orígenes son eso, y no hace tanto. Muchos teatros al final tenían un espacio entre digamos, la pared, ¿no?, y lo que era la última fila de butacas, para que la gente pudiese andar dentro del teatro y hablar, porque hacían caso en función de que hubiese un área, mientras estaban por ahí, pues eso, hablando dentro del teatro, salían, y había avisadores que salían y decían que llega al área de Rodolfo, todos para adentro. Entonces todo lo haces ahora, vamos, y te crucifican inmediatamente. Y yo lo entiendo, pero por otro lado creo que a veces nos hemos pasado de la raya. Es decir, todo el ritual en los conciertos, en la ópera, etc., de la música clásica, creo que a mucha gente le genera cierto rechazo. Es decir, no sabes, no conoces los códigos, y entonces es una cosa de decir, oye, ¿y cómo voy a ir a un concierto? No sé ni lo que se hace, ni cómo, ni cuándo aplaudo, ni nada. Y yo creo que de alguna manera tenemos que desacralizar todo eso, ¿no? Es decir, respeto, hacerlo lo mejor posible, lo que quieras, pero hay una parte importante de la sociedad que yo creo que tiene como cierto, no sé si rechazo es la palabra, pero no se atreven pensando, oye, ¿y ahí cómo te comportas? ¿Y qué haces? ¿Y qué códigos se utilizan, ¿no?, de relación y tal? Yo creo que de alguna manera eso, no tengo tampoco la clave, ¿no?, para conseguirlo, pero habría que hacerlo. Incluso si piensas, cuando una orquesta sale, ¿no?, sale la orquesta, el público aplaude, sale el concertino, saluda. Bueno, es que eso llevamos haciéndolo siglos. ¿Y por qué? No puede salir toda la orquesta juntos, luego sale el maestro, claro. Todo eso es un ritual que tiene su parte de sentido, pero que empieza a quedar un poco anacrónico. Y todos vestidos de frac, ¿no? Ahí dices, que ya genera cierta... Hay que liberar, barrera. Hay que soltar el corsé, hay que soltarse, ¿no?, un poco, ¿no? Hay que soltarse un poco. Sí. Y para simplemente el que hubiese orquestas, haya orquestas que empiezan a salir con corbata y traje, ya eso es considerado revolucionario, ¿sabes? Y, bueno, o sea, que la revolución ya está empezando a salir de dentro, ¿no? Sí, pero es eso, ¿no? Cuando tú ves a una persona, la ves con un traje oscuro y corbata, dices, oye, va vestido elegantemente y tal, pues ya simplemente hay orquestas que hayan dado ese paso es considerado revolucionario, ¿no? Y dices, hombre, no sé, y de repente murmullo en el patio de butacas. Claro, ¿no? Y hay gente que se queja, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, hay muchas orquestas que ya el concertino sale con toda la orquesta y, bueno, recibes cartas, esto es intolerable o no sé cuántos o tal. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Barcelona en la orquesta de Cataluña, bueno, había problemas económicos y vi el gasto en flores. Gasto en flores que le dábamos a las solistas. Y era, pues, hacían muchísimos conciertos. Eran, pues, como 20 y algo mil euros al año. Dije, no tenemos un duro y nos gastamos 20 y algo mil euros. Lo quité, aquello, dije, se acabó. A la semana siguiente, cartas en los periódicos protestando porque no había flores, ¿no? Y me dices, bueno... Pues entonces habría que subir las entradas, ¿o qué? ¿El precio de las entradas? Claro, pero la gente te dice, oiga, no me sube el precio de las entradas, pero sigue dando flores. Y dice, hombre, creo que es prescindible lo de las flores y la música no. Y teníamos problemas serios para mantener el nivel, ya no solamente por los músicos, sino incluso en material, ¿no?, que se estaba deteriorando y que no teníamos dinero
para renovarlo, pues dije, oye, mira, las flores, lo siento, son muy bonitas, pero las flores se pueden acabar y todo el mundo lo va a entender. Ya, es que igual es un mundo de apariencias también, ¿no? También Que es un mundo de apariencias, mundos. sin duda, y la ópera sobre todo, ¿no? Y eso yo he de decir que en Donosti creo que es bastante popular, bueno, igual que en Bilbao, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que va y creo que de todas las clases sociales, y eso es, la ópera ejerce un gran atractivo para la sociedad en general. Pero bueno, por otro lado sigue teniendo ese sello un poco decimonónico, que es verdad que el 19 fue el gran momento de la ópera, ¿no? Ahora que estamos hablando, ¿no? Pues de soltar el corsé de la Sí. música clásica, por eso, con intención de soltar este corsé, de acercar a más público la música clásica, estáis programando ya desde hace un tiempo conciertos fuera. Sí, es una manera de Fuera del entorno acercar habitual. a la gente, ¿no? Que la gente, es decir, que aquellas personas que no van de manera natural, de manera, digamos, frecuente a un auditorio, pues oye, pueden escuchar y decir, oye, en su pueblo, en su ciudad, en su donde sea, y decir, oye, me interesa, no me interesa, me puede gustar. Es una forma de atraer gente, de captar. Ahora bien, yo hay una cosa que tengo muy clara, mientras no haya una educación musical, no digo que sea 20 años ni nada, pero mientras no haya un mínimo de formación musical en las escuelas generales, es decir, básica, ¿no? Hay muy poco que hacer. Eso es así. Los únicos países donde el público se renueva continuamente y donde toda la sociedad se siente impregnada, digamos, por la música, es aquellas en las que la educación musical está presente en las escuelas. Ya, es que hay que ver también la edad de la mayor parte Claro, de los es que esa es otra. participantes, No de los asistentes. La renovación empieza a partir de los 40 y mucho. También hay una cuestión de que si tienes hijos, pues oye, estás en casa, tal, no sé cuántos. Pero bueno, también yo creo que hay una cuestión genética. Tener 20 años y estar en un concierto 2 horas así, pues es más difícil. Aparte el grupo pues no lo suele hacer, entonces tú en aquel momento estás en un momento un poco de camada, ¿no? Vas con tus amigos y esto de yo solo irme a un concierto de música clásica, ¿no? Además, no has estado expuesto en general a la música clásica, es decir, es muy difícil que alguien vaya a un concierto cuando nunca ha escuchado música clásica. Si no ha tenido nadie en casa que le haya introducido a ello, pues es complejo. Por eso también digo lo de la educación en las escuelas, ¿no? La música ha sido materia, sobre todo en Centro Europa, en Norte de Europa, Rusia, etc., durante años, y han conseguido tener un público de todas las edades, pero también un público joven. Aquí no ha ocurrido eso. Y yo creo que, bueno, pues hasta cierto punto es un problema. Italia es algo aparte, porque los italianos la ópera la llevan, digamos, en la sangre, ¿no? No tanto la música sinfónica, pero la ópera sí. Entonces, bueno, ya hay todas las edades. Entonces me estás diciendo que o se promueven cambios en la educación musical, o si no, la quincena, igual más de 100 años, no Hombre, dura. no, vamos a ver, no sería tan radical, porque como te digo, yo creo que en general hay una renovación a partir de cierta edad. La gente parece que poco a poco va acudiendo, pero no estaría mal que pudiésemos bajar la media de edad. Quiero decir, que empieza a ir gente de 20 y algo años, o me da igual, de 15, ¿no? La edad que sea, pero que empezás a bajar la media de edad, no estaría mal. Y eso es muy difícil, ¿no? Mientras tú no, digamos, no socialices, no consigas llegar a la gente también en la educación. Y hay una cosa importante, es decir, la música no es simplemente ir a un concierto y escucharlo y decir, ¡ay, qué bien, tal! No, oye, está bien que conozcan la relación con el momento histórico, es decir, vamos a ver, el romanticismo, lo que fue el siglo XIX en Europa, todo lo que eso implicó políticamente y lo que implicó artísticamente, lo sabemos, por ejemplo, en lo que es la literatura, Lord Byron, ¿no? ¿Verdad? Sí, o yo qué sé, David, el pintor, que fue el pintor un poco de la Revolución en Francia. Y en música, que la mayoría de gente dirá, pues no tengo ni idea. Pues oye, estuvo Beethoven y luego toda una serie de personajes, pero bueno, Beethoven es así un poco la frontera entre el clasicismo y lo que es el romanticismo, pero Beethoven, hay una implicación, digamos, con ese romanticismo que llega y con todo lo que supuso políticamente importante, ¿no? Aparte que él era un hombre, unas ideas muy libres y muy abiertas y muy de su época. Bueno, como ejemplo de esta apertura, el concierto el jueves 7 de agosto a las 7 de la tarde en Aránzazu, Kalakan con Easo Abesbatza. Sí. Berchos. O sea, nada que ver, es ruptura total con la imagen tradicional de la quincena. Lo hacemos mucho, ¿eh? Lo hacemos mucho, es decir, el mezclar, pero nunca algo, esto digamos este año, además el repertorio, si me dices, oye, ¿y qué van a hacer? Pues vamos a ver, a veces hacemos una cosa que es juntar a músicos de géneros muy diversos
y les hacemos como brainstorming, ¿no? Los sentamos en una mesa y les hacemos, primero que se encuentren, que vean si pueden trabajar juntos, hacemos un poco de mediadores, ¿no? Y vemos si empieza a surgir algo, y si hay algo que puede funcionar en esa mezcla, en ese híbrido, ¿no? Y si se entienden, siempre nos ha funcionado bien. Ha habido alguna vez que no, pero en general sabemos romper antes y decir, mira, esto no funciona, hay que hacer otra cosa. Aquí los sentamos en una mesa, empezamos a hablar con ellos, se empezó a trabajar y vemos que aquello empieza a coger, digamos, como te digo, empieza a empastar, empieza a funcionar, pero el repertorio es una cosa en un concierto como ese que está abierto casi hasta el día antes. Me explico, que hay cambios continuos. Hace unos años lo hicimos con Kepa Junquera y Ara Malikian. No se habían conocido, no habían trabajado nunca juntos. Los sentamos, Ara es un músico clásico que ya ha entrado en otras cosas. Ha estado en este programa, por cierto, que fue él también la primera persona en este programa que nos habló de soltar el corsé de la música clásica. Pues Ara es alguien que está siempre en ese, digamos, moviéndose de un lado al otro. Y los juntamos con Kepa, que no habían trabajado nunca juntos. Y bueno, pues poco a poco van surgiendo ideas, te das cuenta que aquello funciona, y entonces ya llega un momento que es casi jazzístico, en el sentido de libre, ¿no? Dices, oye, ahora sois vosotros, plantearnos qué vais a hacer, tenéis evidentemente carta blanca, y bueno, pues es lo que pasa es que a veces dicen, bueno, y en concreto, ¿qué canción van a hacer? Oye, mira, no lo sé, lo van definiendo y nos lo dirán mucho antes, pero la cosa está funcionando. Bueno, prueba también de que la quincena se abre, o sea que ya llega mucho más lejos de Donostia. Por ejemplo, este concierto, 23, sábado, en La Guardia, en la Iglesia Santa María de los Reyes, Andreas Pritzvig y The Looking Back Quintet. Sí, es un grupo que hace mucho barroco, utiliza instrumentos barrocos, pero también, por ejemplo, utiliza guitarra flamenca, ¿no? Lo que llaman guitarra española, y ahí el guitarrista se arranca además por ritmos así casi de flamenco. Y lo que hacen, un poco recogiendo lo que es el espíritu del barroco. Tenemos esa idea del barroco, de Bach y tal, todo, ¿no? El barroco era muy libre, las partituras son completamente libres, son interpretables, digamos. Y Andreas ha recogido un poco ese espíritu, y lo que hace es formato, digamos, barroco, pero podríamos decir interpretado en el siglo XXI, es decir, bueno, con libertad meten elementos de jazz, meten elementos, como te digo, de flamenco, a la vez con una base barroco, o pueden coger y meter elementos del folclore vasco, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen músicos principalmente son músicos clásicos, pero juega con otro tipo de músicos, y eso el barroco lo permite, esa libertad, ¿no? Que bueno, que de pronto en un concierto improvisan, durante 10 minutos improvisan sobre una variación o algo parecido. Y este concierto es gratuito, además. Este concierto es gratuito. Que es lo que has dicho, ¿no? O sea, que algunos se pagan, pero otros son gratuitos. Hacemos unos cuantos gratuitos. Hacemos en el fondo bastantes gratuitos. Y mira que yo siempre he sido, es decir, yo soy bastante, digo, bueno, gratuito hay que ver que se da cuando, por una cuestión también de que la gente tiene que darse cuenta, es decir, de que tiene un valor, ¿no? Y no estoy diciendo que cobre el 200 euros, pero aunque sea 5 euros, es decir, es que esto tiene un valor. Si la gente puede entrar, salir, a ver qué es esto, tal, es como un poquito rebajar lo que estás haciendo, o lo que están haciendo, perdón, esos intérpretes. Yo siempre he pensado que, bueno, algo debe haber, pero no me parece mal, creo que en Quincena lo hemos hecho siempre, ha funcionado bien. Y bueno, sobre todo, insisto, en una situación como esta no está nada mal acercarle a la gente y captar nuevos públicos, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué se lleva la quincena musical hasta La Guardia, Araya? ¿Se trata de hacer país? Vizcaya, venimos a Guernica y tal. Es verdad, Se trata de hacer país, claro. Y también está, bueno, y se va a Iparralde, y se trata de hacer país, se trata vamos a ver, el gobierno vasco es uno de nuestros, está en nuestro Consejo de Administración, y yo entiendo que eso, es decir, a mí nadie me lo ha pedido, nadie me se ha sentado en una mesa y me ha dicho, tienes que ir a Guernica, no. Pero yo creo que hay un deber para con la sociedad, es decir, Quincena es un festival que gran parte de su financiación es pública, otra parte es privada, importante, casi al 50%, pero creo que bueno, nos debemos, dentro de lo posible, a todos los vascos, a toda la gente que vive aquí. Evidentemente somos un festival donostiarra más con vocación guipuzcoana, pero además, siendo 75 años, creo que teníamos el deber. Y bueno, Álava se ha convertido en los últimos, no me acuerdo si 2 o 3 años, vamos haciendo todos los años 3 o 4 conciertos con la Diputación de Álava, que fue con la que empezamos a hablar, y dijeron, oye, pues queremos empezar un pequeño ciclo, me refiero de cámara, pero empecemos y lo estamos haciendo todos los años. Y bueno, yo creo que tenemos que tener esa vocación. Vizcaya yo creo que ya tiene una vida musical muy rica, tiene una orquesta, tiene una temporada de ópera, tiene una sociedad filarmónica en Bilbao fantástica, y bueno, pues Quincena es un poco simbólico venir a Vizcaya este año, y no sé si, es decir, todos los años hace falta, porque ya tiene,
Pero bueno, pues en otros sitios pues está bien que vayamos, yo creo, ¿no? No hace daño, por lo menos, ¿no? Está claro. También vuelve la danza en esta edición. Vuelve la danza, que hace años que no hacíamos. Hay una cosa, es decir, antes te decía, igual que la inacabada, la bohemia y tal, como guiños al pasado, igual que el barroco, ¿no? Que también vuelve a jugar un papel importante en la programación. La danza, hace años que no hacíamos danza. En la danza ha ocurrido algo un poco curioso, además, bueno, curioso no, terrible. La crisis ya no solamente a Quincena, sino en general, lo que son compañías de danza, muchas están padeciendo una situación económica muy difícil y además lo que eran las giras han desaparecido. No han desaparecido, pero han caído mucho, la oferta ha caído mucho. Entonces nos encontrábamos con queriendo traer a esta compañía o esta otra y claro, les ofreces 1 o 2 funciones en Donosti, no había mucho más. Claro, te decían, mira, movilizar a todo el personal, técnicos, bailarines, para venirnos desde Ámsterdam, por ejemplo, el año pasado que estábamos tratando con una compañía holandesa para hacer 2 días, camiones con la escenografía, etc. Patrick, es que si no nos sale algo en Francia, no solamente es los costes. Si no nos salen las cuentas, ¿no? Es que no nos salen las cuentas. Es decir, nosotros asumimos la mayoría de todo esto, pero el problema es que, además, a ellos, agosto tiene sus ventajas y sus problemas. Y mucha gente lo que hace es vacaciones en agosto, ¿no? Me refiero a estas compañías. Y dicen, mira, o hay un proyecto de gira más importante o por ahora lo dejamos. Bueno, estamos viendo cómo esto es una imagen de danzas, de la compañía de danzas que va a actuar, luego Víctor también Ullate. Y Víctor Ullate el día 29, justamente, en el Cursal. Yo ves que sabes mejor que yo, bueno, no tenemos las fechas, porque yo con 76 conciertos en 31 ¿Sí? días no me acuerdo Bueno, de la ya te lo mitad. estoy diciendo yo en la medida de lo posible. Pero no, todo el mundo, oye, ¿y tal día? Sí, como si lo tuvieras todo en la cabeza, así programadísimo con el horario. Cuando lo has dicho, digo, pues no me acuerdo que digas Aránzazu, la verdad, porque ese día igual hay 3 conciertos. Ya, ¿tú qué concierto no te quieres perder? ¿Qué concierto no me quiero perder? Pero no seas políticamente correcto, o sea, realmente el que más te El que más me apetece, posiblemente la sexta de Mahler, con Rotterdam, que no me acuerdo si es el 24, una cosa así. A ver, te lo voy a mirar en estos Posiblemente 4 minutos de programa que nos quedan. Posiblemente sea el concierto que más me apetece ver. Porque, bueno, es una orquesta que me gusta mucho, es una orquesta que tiene mucho músculo y el director, Yannick Nézet-Séguin, es un director para mí, de los mejores que hay en este momento. Es una persona bastante joven, tiene 40, para ser un director, 40 y pocos años. El 24 de agosto, la sexta de Mahler. Hizo hace 2 o 3 años, hizo una tercera de Mahler fantástica, fuera de serie, y ahora pues espero que haga una sexta de Mahler igual, ¿no? Digo lo de espero porque estoy seguro que lo hará, pero como siempre, como vosotros bien sabéis, el directo nunca se sabe lo que puede ocurrir, claro. ¿no? Bueno, ahí está la emoción del directo. Claro, ahí está la emoción, ¿no? Todo sería muy aburrido. Claro. Bueno, estamos con Patrick Alfaya McShane. Aquí reivindicando el apellido de tu madre, que es estadounidense. Sí. Llevas 10 años... ¿Cuánto tiempo llevas? Esta será mi sexta quincena. Sí, entraste en 2010. Sí, pero entré en el 2009, pero entré en julio. La quincena. Casi, es decir, yo heredé en 2009 una quincena completamente hecha y muy bien hecha. En 2009 se me dio la programación, es decir, era el director, pero yo no había hecho la programación. Nosotros solemos trabajar a calendario el de varios años, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo algunas cosas ya para el 17, sin tener completamente cerrado igual el 15, ¿no? Pero estás manejándote con calendarios así muy a largo plazo. Entonces, pues eso, entré en el 9. ¿Y le ves una salud de hierro a la quincena? Hombre, yo creo que sí. El año pasado dije eso, no sé qué dije 75 y cumpliremos 100 años y un señor escribió una carta en el periódico diciendo que yo era muy optimista y tal, y que la situación económica y no sé cuántos. Sinceramente, yo creo que sí, que Quincena cumplirá mucho. Lo espero y estoy casi convencido. Por ejemplo, ahora estamos en pleno proceso de venta de entradas, que es una de nuestras principales fuentes de financiación. ¿Y cómo van las ventas? Pues te puedo decir que ayer estábamos 30.000 euros, ayer que era 11, ¿no? Ayer estábamos 30.000 euros por encima del año pasado en la misma fecha, porque tenemos calendarios con los últimos 5 años y bueno, pues oye, 30.000 euros, estábamos en 564.000 euros, una cosa así, y aún queda un mes y 20 días para empezar el festival. Nosotros, la verdad es que Quincena suele presentar unos ratios de ocupación aproximadamente del 92%, 90, 91, 92, 93, por ahí. El año pasado creo que fue el 92%. De ahí, cuando digo ocupación, porque se suele hablar mucho de ocupación y dice, ya, pero ¿y cuánto vende usted? Pues fácilmente
la realidad será el 89, una cosa así. Quincena es muy rácana con las entradas, no da a nadie entradas, es decir, tenemos unos patrocinadores. Yo hay una cosa que agradezco mucho aquí, que me encontré con un protocolo muy reducido, es decir, aquellas instituciones políticas que están presentes en Quincena o aquellos patrocinadores que saben que nos financiamos en gran parte a través de taquilla y nadie ha abusado nunca. Es decir, yo no he recibido nunca una llamada, que sí la he recibido en otros sitios, de un concejal, de un diputado, lo que sea, de oye, déjame 7 entradas para mañana. Quincena, por suerte, no funciona así. Cada institución tiene un número muy reducido y si quieren más, individualmente un concejal lo que quiera, se va a la taquilla y se compra la entrada. Yo he de decir que es la primera vez que me encuentro eso y llevo casi 20 años en este negocio, porque en general he recibido muchas llamadas de déjame 10 entradas. Oiga, no, cómpraselo, usted es un ciudadano como yo, ya está. Patrick, nos vamos con AC/DC, así para romper totalmente, ¿no? Pasamos de la música clásica al heavy. ¿Por qué el heavy? Cuéntanos, porque hay muchos músicos de Hay muchos músicos, pero es decir, escogí esta canción no porque sea mi favorita, que es una canción que me gusta, sino porque hay una cosa. Esta canción yo la escuché por primera vez con 9-10 años y me abrió como... Yo venía de una familia donde todo es música clásica, ¿no? Y de pronto empecé a escuchar... Mi hermano estudiaba piano, no nada de música rock, pop, lo que fuese. Y un primo mío llegó con este disco a casa, en aquel momento vivíamos en Londres, y lo puso. Y para mí fue como descubrir otro mundo. Fue decir, ahí va, ¿sabes? Porque yo el pop que había escuchado en el colegio y tal no me gustaba nada, me parecía muy aburrido. Y de pronto escuché a estos tíos que hacían ruido y que bueno, era algo completamente diferente y digamos me abrió otro mundo y empecé a escuchar y bueno, es decir, hay muchas canciones de AC/DC que me han gustado. Yo escucho de todo, principalmente escucho música clásica y si me dijeras tu canción favorita, yo no tengo canción, no tengo color, no, hay muchas cosas que me gustan. Pero insisto, bueno, esta canción me abrió y luego lo que antes te comentaba, hay mucha gente, nos identifican con la música clásica, nada más música clásica. Muchísimos músicos de clásica, curiosamente, lo que más escuchan es heavy. Porque tocan con partitura muchos músicos heavy. Sí, es decir, en general los mejores es gente formada musicalmente y les guste o no, en general la formación musical siempre al principio es clásico, es decir, la partitura y tal siempre se empieza con música clásica. Patrick, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, a vosotros. Habiendo hablado de la quincena y fíjate, estas pinceladas del heavy que no teníamos ni idea de que muchos músicos heavy tocan con partitura. Bueno, gracias y que vaya bien la quincena. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros también por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agur.